Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, ya vamos a iniciar. Creo que varios se desconectaron porque andaban perdidos, pero ya creo que hasta este momento ya deben estar los que sí están inscritos en la materia. Entonces, porfa, los que están conectados, me confirman si me pueden escuchar bien, si ya pueden ver la pantalla, si pueden ver la plataforma. Sí, profe. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como uno de los primeros avisos, quería comentarles que, pues bueno, según lo que les había yo comentado anteriormente, en esta semana número 4, que es la que iniciamos, nosotros tenemos en la sección de actividades el cuestionario número 1. Ese cuestionario número 1, yo les había comentado a ustedes que iniciaba esta semana, iniciaba esta semana el 17 específicamente iniciaba este cuestionario y que se cerraba el 27, era lo que yo les había comentado, para abarcar la semana y media. Ya por todos los temas que tenemos actualmente, que tenemos dificultades por la conexión, de que muchos tal vez se les han ampliado sus horarios laborales, también el tema pues del paro nacional también, muchos se demoran muchísimo más en llegar a sus casas y demás. Entonces, se ha ampliado ese plazo. Coordinación nos dio permiso para que se ampliara hasta el 5 de junio. Entonces, tienen prácticamente 3 semanas para pues hacer ese cuestionario. Cuando ustedes ingresen a ese cuestionario número 1, ustedes van a ver, pues como siempre, toda la descripción del cuestionario. Vamos a abarcar del resto de factores en cuanto a intentos, en cuanto al tiempo, todo es lo mismo, la calificación es la misma. Lo único que cambia es la fecha de cierre, que pues va a ser ese 5 de junio, igual hasta las 23:59, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo ideal es que desde ya ustedes coloquen sus alarmas o lo anoten, porque precisamente como el plazo se extiende, es posible o aumenta la posibilidad de que se nos llegue a olvidar realizarlo. Entonces, eso ya como primer aviso para que lo tengan ustedes en cuenta. Lo otro que ya vamos a hacer es pues abarcar el tema precisamente de esta semana. Vamos a abarcar lo que es la sinopsis, nos vamos a centrar en los tipos de sinopsis de cine que pues también aplican a la televisión o a la creación de contenidos digitales, y vamos a también ver el modelo de los 3 actos. Entonces, vamos a iniciar esta presentación. Ya ustedes saben que la encuentran igual en la plataforma. Y acá como conceptos clave o pues como los subtemas que vamos a ver, encontramos tanto la sinopsis, los tipos de sinopsis, algunos ejemplos de sinopsis, y vamos a abarcar 3 conceptos clave como el storyline, el logline y el tagline. Entonces, vamos a abarcar en principio qué es la sinopsis. Entonces, esta sinopsis pues básicamente es un resumen, es el resumen de una obra, pero no necesariamente pues debe, digamos que abarcarse como un resumen, ¿no? Nosotros tenemos a nuestra disposición varias herramientas para realizar una sinopsis sin que sea necesariamente un resumen pues cuadriculado en el que se den los principales acontecimientos de esa narrativa. Pero entonces, para ver cómo abarcarlo o cómo redactarlo, pues debemos tener primero en cuenta los tipos de sinopsis, que esos son los que vamos a ver más adelante. Esta sinopsis de venta, por ejemplo, es este primer tipo de sinopsis que a nosotros nos va a ayudar muchísimo a atraer y a generar interés. Este tipo de sinopsis es el más reconocido dentro de lo que es este tipo de contenidos o de formatos, tanto para cine como para televisión, sobre todo. Entonces, esta sinopsis debe tener aproximadamente media página a una página, dependiendo la magnitud también del contenido. Si es una película, un largometraje, un reportaje, o si es, por ejemplo, un film minuto, pues claramente va a ser más corto. Asimismo, pues tanto el formato como la sinopsis. Entonces, la principal característica de una sinopsis de venta
es que debe ser muy atractiva para el público, debe enganchar de inmediato y pues claramente generar un interés, que es lo que les comentaba ahorita hace un momento. Es decir, que nosotros aquí no vamos a realizar un resumen como tal, sino que condensamos en unas líneas lo mejor del contenido para atrapar. Y nos centramos en los protagonistas y pues en la trama principal, tal como ustedes pueden ver aquí en la sección de abarca. Entonces, ustedes aquí pueden ver precisamente esas características principales de cada una de esas sinopsis que vamos precisamente a estar viendo. Dentro de esta sinopsis de venta, aquí tenemos este ejemplo de Sexto Sentido, que es una película que ya habíamos visto el tráiler en la clase anterior. Y vamos a ver la sinopsis de venta. Entonces, acá nos dice, el doctor Malcolm Crowe es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar, que viene siendo el otro protagonista. Cuando conoce a Cold Sear, un aterrorizado y confundido niño de 8 años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados. Entonces, aquí, en este ejemplo, ustedes pueden ver que son apenas unas líneas, bien podría ser media página, tal vez un poco menos de media página, pero en general, pues lo que va a buscar esa sinopsis de venta es enganchar al espectador o pues enganchar no solamente al espectador, sino también pues al que esté interesado, porque esta sinopsis de venta también se presenta muchísimo para las personas o pues las organizaciones, entidades, empresas que quieran en algún momento hacer la compra de ese tipo de productos. Eso se da tanto en películas como también en telenovelas, en series, etcétera. Se hace la compra pues para poder transmitirlo desde cierto canal o desde cierto medio concreto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ustedes encuentran un resumen, como les decía yo a ustedes en un inicio, pero no es un resumen, digamos que cuadriculado como el que nosotros estamos acostumbrados, que da los detalles clave, sino que simplemente abarca las características o los factores clave de ese formato o de ese contenido, sin llegar a resaltar el final de ese contenido o la trama en general. Por ejemplo, acá nos hablan de los dos protagonistas, ¿no? Tanto del psicólogo infantil como del niño, que es el otro protagonista. Nos hacen una pequeña descripción de cada uno de ellos y acá se nos está haciendo el enganche con dos circunstancias. Primero, nos está diciendo que él quiere redimirse haciendo todo lo posible. ¿Sí? Entonces acá ya estamos hablando de un conflicto, que era también de lo que nosotros hablábamos en algún momento, de un conflicto externo que viene siendo, por ejemplo, el recibir visitas no deseadas de espíritus atormentados, como un conflicto interno, como la necesidad o la oportunidad de redimirse. Entonces, ya nada más con esta sinopsis, uno ya genera un enganche y genera incertidumbres en la persona del espectador que esté leyendo esta sinopsis para atraerlo y pues generar la visualización de ese formato precisamente. La sinopsis argumental. Entonces, esta sinopsis ya tiene aproximadamente 2 a 3 páginas y pues esa es argumental precisamente porque incluye el argumento de ese contenido, sea una película o sea cualquier otro formato. Es decir, que aquí no se trata ya solo de una breve descripción como en el caso de la sinopsis de venta, sino que se abarca realmente un resumen más detallado del contenido. Digamos que aquí lo importante de la sinopsis argumental es que presente de forma condensada el planteamiento, el desarrollo, la crisis y pues el desenlace de esa narrativa. Entonces acá generalmente en la sinopsis argumental sí se expone el final porque es un documento que no se expone a la audiencia, sino que es un documento interno. Entonces, si el contenido pues tiene varias partes en caso de las secuelas, pues el final se puede dejar abierto para generar un interés, sobre todo cuando la otra secuela no se ha realizado o cuando aún no existe un presupuesto para la siguiente secuela.
y pues en dado caso toque primero vender la primera, la segunda para hacer la tercera, cuarta, etcétera. Entonces, la sinopsis argumental ya se suele escribir en tercera persona, ¿no? Digamos que en el caso de la sinopsis de venta se puede escribir en primera persona o tercera con el fin también pues de generar mayor atención. Cuando nosotros escribimos una sinopsis, sea de venta o sea argumental, nosotros debemos redactar de acuerdo al género del contenido. Entonces, por ejemplo, si es de drama o si es romántica, nosotros podemos añadir metáforas o escribir de una forma más literaria como tipo novela, pero si es de comedia o de acción, pues podemos escribir de una forma más energética que genere emoción o utilizando dinámicas también con la audiencia, como por ejemplo lanzar preguntas o reflexiones. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos precisamente de lo que hemos visto hasta ahora para generar, digamos que, mayor apropiación de cada uno de estos conceptos. Vamos a ver aquí dos ejemplos. El primero, pues yo soy Betty la Fea, que pues ya lo hemos visto también en otros ejemplos y pues nos permite dejarlo también un poco más claro. Y Efecto Mariposa, que es una película. Entonces, vamos a ver primero la de venta de Yo soy Betty la Fea. Espérenme aquí a que cargue un momentito. Bueno, aquí precisamente ustedes pueden ver que esta es la página del sitio web de RCN Ventas Internacionales. Cada uno de los canales o los medios, digamos que más reconocidos, tanto Caracol como RCN, tienen sus medios internacionales o su departamento internacional, que es el que se encarga de vender estos diferentes contenidos y formatos a canales del exterior, de otros países. Por eso ellos abarcan muchísimo, como yo les comentaba, la sinopsis de ventas y también las argumentales en las que nosotros podemos abarcar un poquito más eh, precisamente esa venta, ¿no? Ese enganche. Entonces, aquí ellos lo que hacen en este formato es abarcar principalmente un demo. Ellos en un inicio tenían la parte textual, como ustedes lo pueden ver aquí, una sinopsis de venta textual, aparte de esta argumental, pero esa sinopsis de venta la cambiaron por un demo. Un demo viene siendo algo similar a un tráiler. La diferencia es que el demo va mucho más enfocado a un producto audiovisual más de ventas y el tráiler es algo más argumental, siendo los dos contenidos supremamente cortos, pero el enfoque es diferente. Entonces vamos a ver este demo para pues, un inicio. Espérenme porque no carga. Ya ahora sí. A la orden. Vengo a una entrevista de trabajo. Siga por allá. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Quién se me la mandó? Estoy buscando la sala de juntas. Esta la junta queda allá al fondo. Aquí no venga que estamos ensayando. Yo soy Beatriz Pinzón. Sí. ¿Por qué no le adjuntó foto a su hoja de vida? Betty, una telenovela que revolucionó un país y puso a hablar hasta el presidente. Sí, es como Betty la Fea. No, yo creo que Colombia es muy linda, pero la verdad que tiene todas las capacidades y las va a demostrar. Todos estamos esperando que Betty la Fea se componga y todos sabemos que se va a componer. Es sin lugar a dudas un suceso, Betty la Fea. Qué linda, que le voy a mandar un beso bien grande. Yo soy Betty, la fea. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo.
la capacidad de burlarse de sí misma. Por ahora soy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. Don Armando. Betty, Sí, doctor. Armando Mendoza, el gruñón dueño de Ecomoda. ¿usted por qué no me recordó lo de su momento? Uy, mira. Esa junta estuvo, pero divina, Beatriz. Muchas gracias. Armando grita, ¿qué es esa gritadera? ¿No es gentil? No, no, es un caballero con presencia, porte, distinción, es gustador, pero a mí no es mi tipo. Pero me molesta eso, que él cree que el poder es gritando. Maldita sea, Beatriz. Haga algo, por favor. ¡Préndalo! ¡Váyase! ¡No! ¡Yo! Una fea se aguanta todo por amor. Armando es una persona con carácter, seguro, muy firme y sobre todo muy fiel a sus principios, ¿no? Primero que todo, quiero que sepas que yo jamás, pero jamás, he salido con una de ellas. Vente, ¿qué me va a sacar con ese frío? Vente. Sabes que tienes toda la razón. Mira, yo en 20 minutos estoy en la calera. No voy a permitir por nada del mundo que tenga un resfriado. ¿Se dio cuenta de todo, Marcela? Armando, que se dé cuenta de todo, ella tiene que saber. ¡Está quieta ya! Ponte para allá. ¿Se dio cuenta? Sí. Con toda seguridad llegan las horas de la tarde. Es que no hay nuevos ricos, también hay nuevas pobres. Patricia Fernández, la secretaria arribista. ¿Qué te pasa? Bueno, ahí en ese pedacito de ese demo, ustedes ya pueden ver que ellos lo hacen a modo de venta, pero este va mucho más enfocado precisamente a la venta, no tanto al espectador, como a los medios que puedan estar interesados en comprar ese producto. Entonces, por eso ellos lo hacen más a modo de mostrar el perfil de cada uno de los personajes y la trama en general, claramente sin llegar a mostrar ya muchos detalles de lo que es ese contenido y mucho menos el final. Si nosotros lo pasáramos a texto, pues bien podría ser simplemente un párrafo o dos párrafos en el que ya se dé a conocer cuál es esa trama. Por ejemplo, que a una empresa de moda donde trabajan solamente personas muy bonitas, pues entra a trabajar una secretaria fea, ¿no? Muy preparada, pero fea. Y pues que ella se enamora de su jefe y a partir de eso ellos comienzan pues con su conflicto. Bien podría ser eso, simplemente un párrafo como sinopsis de venta, sencillo. Ya lo que ustedes ven aquí, como esta sinopsis un poco más larga, esto digamos que estaría entre una sinopsis de venta y entre una sinopsis argumental, que eso también es válido, se pueden fusionar los dos tipos de sinopsis. Por eso esta precisamente no es tan corta como dos párrafos, pero tampoco es tan larga como lo que sería una sinopsis argumental, que sería el triple o incluso más de lo que viene siendo esta. Ya si nosotros llegamos a revisar, por ejemplo, la argumental, ya vamos a ver que esa viene siendo pues mucho más larga, como les venía comentando a ustedes en un inicio. Esa sinopsis argumental bien se puede abarcar tanto por capítulos como por la trama completa. Si ustedes ven aquí, lo que hacen en este medio, TV Mundo, que ellos pues ya tienen la compra precisamente de ese contenido, ellos abarcan la sinopsis por capítulo, la sinopsis argumental. Y aquí ustedes pueden ver pues la longitud, la extensión del texto, que es muchísimo más largo. Aquí bien pueden existir 2 páginas y pues es muchísimo más extensa. Y aquí pues ya profundiza muchísimo más en los puntos de giro, en los conflictos, en los perfiles también de los personajes. Es muchísimo más amplia precisamente para que exista mayor información. Ahora vamos a revisar Efecto Mariposa, que esa ya viene siendo una película. Entonces aquí, Efecto Mariposa tiene su sinopsis de venta, que esta sí ya está aquí fija, un párrafo. Y pues aquí básicamente lo que habla es de qué trata la película a grandes rasgos, sin profundizar mucho, pero sí generando un gancho. Entonces les voy a mostrar acá. Aquí nos dice:
Evan Trevor, un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia, descubre una técnica que le permite viajar atrás en el tiempo. Digamos que esta viene siendo la trama global de lo que es ese formato, pero al mismo tiempo genera un engancho. Y nos dice, y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Este tema de uno poner que son dolorosas y demás, como esa parte emotiva, pues claramente también va a generar un gancho. Y nos dicen, sin embargo, también descubre que cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente su futuro. Aquí ya está hablando también del conflicto que se va a generar durante la trama y asimismo cierta incertidumbre, ¿no? Porque cuando un espectador lea esto, pues le va a generar duda e incertidumbre de qué cambios van a ocurrir en esa narrativa. Después nos dicen, está precisamente la reflexión que les contaba a ustedes hace un momento que bien nos puede servir para generar también un gancho. Y nos dicen, ¿valdrá la pena esos cambios o por lo contrario, tendremos que intentar corregir cada nueva circunstancia dolorosa? ¿Y qué consecuencias tendrán esos nuevos cambios? El concepto del efecto mariposa llevado al cine. No dejará de sorprenderte. Entonces, aquí ya ustedes ven que son unas líneas bien corticas, pero genera gancho, genera expectativa y está a grandes rasgos dando a conocer de qué se trata este formato, ¿no? Este contenido, esta película. Y pues lo acompañan del tráiler o del demo, que viene siendo también un buen gancho. Y cuando vemos la argumental, aquí, por ejemplo, ellos lo tienen colgado también aquí en Wikipedia. Y cuando vemos la argumental, todo el argumento, aquí ustedes pueden ver también la extensión de lo que sería esa sinopsis argumental. Y ellos la dividen por el pasado, presente, precisamente por el tema de la trama de la película que se basa en diferentes tiempos. Entonces, acá pueden ver también ustedes la magnitud. Ahí vienen siendo también 2 a 3 páginas con todo el contenido que acá tiene. Y pues va también muchísimo más profundo e incluso pues contiene el final, tal como les comentaba a ustedes hace un momento. Recuerden que esa es una también de las principales diferencias. El de venta no va a profundizar demasiado en los conflictos, no va a dar detalles clave de la narrativa y nunca va a dar el final. Y la argumental, pues por lo general sí contiene el final y contiene muchísimo más profundización en la narrativa y en los conflictos. Entonces, ahora vamos a ver los conceptos que les mencioné al inicio de la sesión y son el storyline, el logline y el tagline. Entonces, esos conceptos a nosotros nos van a permitir también abarcar lo que es la presentación de ese formato de una manera organizada y que también nos genere un enganche. Entonces, también es importante conocer cada uno de estos conceptos y pues aplicarlos siempre a cualquier tipo de formato. Entonces, vamos a empezar por el storyline. Entonces, este storyline es la misma idea de la que hablamos en la clase anterior, donde se define cuál es la historia y pues ese sí es muchísimo más cortico, se ocupa más o menos un párrafo corto. Entonces, esa es la idea muy general de la historia sin la intención de vender. Esa es la diferencia del storyline y la sinopsis de venta. Las dos vienen siendo un párrafo corto, pero la sinopsis de venta viene redactada de manera que genere un enganche para venta y el storyline no tiene esa necesidad de traer una redacción de venta o comercial, sino que simplemente va a condensar la idea de ese formato, de esa narrativa, en un solo párrafo. Entonces, como les comentaba, pues es la idea muy general de la historia, sin esa intención precisamente de vender, pero pues tampoco sin hacer un resumen como lo que sería una sinopsis argumental. Es un párrafo bien, bien cortico. El logline, entonces, ese logline es aún más breve que el storyline. Ese ocupa 5 líneas máximo. Y ahí lo que nosotros vamos a abarcar es pues básicamente la idea también en general a modo de venta. Entonces ahí abarcamos la totalidad de la historia y pues sus protagonistas y es lo que generalmente colocan en Netflix como una información. Digamos que en Netflix ellos se basan mucho o en la sinopsis de venta o en el logline, pero por lo general o últimamente lo que utilizan es el logline.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre el logline y la sinopsis de venta? Pues que el logline es muchísimo más cortico, por lo general trae 3 líneas, 5 ya sería lo máximo y 5 incluso ya se estaría acercando un poco más a sinopsis de venta. El logline por lo general trae 3 líneas, 4 líneas. ¿Listo? Y pues la idea precisamente es atraer a la audiencia, generar interés, pero pues mucho más cortico, mucho más inmediato. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo precisamente con la plataforma de streaming de Netflix para que ustedes se puedan hacer una idea mucho más en concreto. Miren, entonces aquí, por ejemplo, Netflix, que está Betty la Fea, acá ustedes pueden ver precisamente ese logline, como les venía comentando, 3 líneas, 4, 5 ya sería lo máximo y ya sería mucho. Y acá abarca toda la idea general. Entonces, miren lo que dice. Betty dedicó todo su tiempo a estudiar porque era poco agraciada, pero su vida cambia cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza. Entonces, acá ya nos está hablando del personaje principal, que es Betty, que dedicó todo su tiempo a estudiar, es decir, ella sabemos que es una vieja muy aplicada, muy inteligente, con muchos diplomas. Y después nos dicen, porque era poco agraciada. Acá claramente en Netflix y en la actualidad en general, los formatos y las plataformas se cuidan mucho del lenguaje que tienen precisamente para que no sea ofensivo, que no sea agresivo, que no genere inconvenientes en la sociedad. Entonces acá claramente no van a poner que la vieja era fea, sino que era poco agraciada, ¿verdad? Pero pues nosotros que ya conocemos la historia, pues sabemos que es que era fea o pues que no se arreglaba, dado el caso. Y después nos dicen, pero su vida cambia, es decir, que acá ya tenemos uno de los puntos de giro sin dar mayor detalle, cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza. Entonces, aquí nosotros bien se nos puede generar la incertidumbre de qué pasa si conoce a Armando Mendoza. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿no? O las dos, en dado caso, como es lo que sucede en la historia. Pero en general, acá ya nos está dando toda la información, o sea, global de lo que sucede en toda la historia, pero solamente en 3 líneas. Y pues genera incertidumbre, genera atracción en solamente 3 líneas, igual abarcando a modo de venta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en ese logline. Aquí tenemos otro ejemplo de esta película que también habíamos visto en la sesión anterior, un ejemplo, ¿recuerdan? Con lo del final, con la sorpresa y demás. Entonces, acá está también el logline de esa película. Acá también tenemos 3 líneas, bueno, casi 4. Y acá nos dicen, un experimentado detective de homicidios y su compañero, acá ya nos están hablando prácticamente de los protagonistas, comienzan una lucha por encontrar a un asesino, que era el tipo que ustedes veían en la clase anterior, en el video que lo tenían ahí arrodillado, que basa sus crímenes en los 7 pecados capitales. Listo, entonces acá ya nos está hablando de los 3 personajes principales, nos está hablando de la trama completa, o sea, de lo que se trata toda la película, de los asesinatos basados en los 7 pecados capitales. No nos está contando el final ni el conflicto, digamos que a fondo, pero está generando expectativa, está generando incertidumbre, está generando el gancho para que la gente, digamos que se interese por ver esa película, ¿no? Y usa pues palabras determinantes. Ya cuando nosotros redactamos, hay palabras determinantes que nos generan ese engancho con base precisamente en la emocionalidad del espectador, ¿no? A la gente le gusta mucho todo ese tema de los asesinos, de los pecados capitales, etcétera. Espérenme que alguien había escrito. Profe, hay ejemplo del storyline. Espérenme. El storyline, recuerden que el storyline es la idea en general. Es decir, que un storyline sería un párrafo más corto. O sea, es como si nosotros abarcáramos la sinopsis de venta. Les voy a poner el ejemplo con esta nuevamente. El storyline es como si ustedes cogieran este párrafo, que es una sinopsis de venta, pero le quitan la redacción que lo hace ser de venta. Es decir, cuando nosotros queremos que sea de venta, se genera una redacción en la que se abarque la incertidumbre y el gancho. Les voy a poner un ejemplo.
Aquí están hablando de unos dolorosos recuerdos. Cuando nosotros redactamos de esta manera, tan como emocional, ¿no? Los dolorosos recuerdos, ahí ya se está generando una parte de emoción. Eso nosotros lo utilizamos únicamente en esa sinopsis de venta. Cuando nosotros abarcamos el storyline, nosotros no abarcaríamos este tipo de redacción de venta. Simplemente diríamos, por ejemplo, Evan Trevor es un joven que trae recuerdos de su infancia o que trae traumas de su infancia o que tuvo una mala infancia, ¿sí? Simplemente lo abarcaríamos en esta parte emotiva, que de pronto aunque ustedes no lo crean, una o dos palabras que se le incluyan al texto ya cambia por completo a que sea de venta, a que sea simplemente la idea del producto. Ahora acá nos dicen también, bueno, más adelante lo repiten, ¿no? No, dolorosos recuerdos, dolorosa historia. Esta repetición también causa de manera inconsciente que se genere más emotividad, que se recalque el hecho de que hubo dolor en esa historia, ¿no? En un pasado y sobre todo en la infancia, que emocionalmente es peor que le pase algo malo a un niño que a un adulto, por ejemplo. Acá también abarcamos el tema de las preguntas. Este tema de redactar en pregunta, de generar reflexión, también va a generar incertidumbre. Estos son recursos gramaticales y demás que nosotros no abarcaríamos en el storyline. Entonces, la diferencia es precisamente eso, que el storyline va a venir simplemente un párrafo sencillo con la idea general de ese formato, de esa producción, pero sin tener esa redacción de venta. ¿Listo? Esa es la diferencia. Profe, ejemplos del storyline. Bueno, Hernando, ¿sí te quedó clara esa parte? Sí, sí, profe. Estaba pensando que un tráiler es como una puesta en escena de la sinopsis de venta. Un tráiler sería más, es que está el tráiler y está el demo. Entonces, el demo, como les comentaba ahorita, va más enfocado a la venta y el tráiler sí va más enfocado hacia la parte más argumental. Entonces, en el tráiler sí claramente se está generando un gancho, pero más hacia la parte argumental de esa película o de ese contenido y el demo sí es más de venta. Esa es la diferencia entre las dos. Generalmente cuando sea una plataforma en la que el espectador pues la va a ver sencillamente, como Netflix, por ejemplo, nos van a poner el tráiler. Y cuando sea una plataforma para ventas, para generar comercio, como por ejemplo RCN Internacional, Caracol Internacional, sí se va a poner el demo. Ay, ¿Listo? ¿Sí te quedó clara esa parte? sí, sí, señora. Listos. Bueno, entonces, espérenme, les voy a volver a proyectar aquí. Entonces, bueno, y vamos aquí. Y acá tenemos otro ejemplo del logline. Entonces, entre el logline, acá esta película también es muy chévere si no la han visto. Se llama Siete Almas. Y el protagonista de esta es Will Smith. Esa es bonita. Y acá nos dice, Ben Thomas busca una manera de expiar sus culpas y descubre que tiene el poder de cambiar el destino de 7 extraños que merecen una segunda oportunidad. Esa es supremamente sencilla también y pues también está generando eh, pues dentro de esa brevedad pues la información global de lo que es ese contenido, al igual de lo que sería 7 pecados capitales o el ejemplo que vimos ahorita también con Betty. Y acá tenemos el tagline. Entonces, ese tagline es aún más breve, cada uno es más breve que el anterior. Y ese tagline ya suele ser una sola frase súper sencilla y esa frase es por lo general esa típica frase que aparece en algún lugar de la portada de ese contenido, del póster de ese formato. Entonces es algo similar al eslogan de una marca, pero pues ya llevado a los contenidos como tal, ya sea de cine, televisión. Podríamos decir también que es como una frase promocional, ese es el tagline. Entonces, acá por eso les pongo el ejemplo de estos carteles. Tienen acá, por ejemplo, esta es una película que se llama La montaña entre nosotros y esta frase
que está aquí, justamente esa, es la que se podría tomar como el tagline y claramente hace referencia también al contexto de lo que es ese contenido global. Entonces acá nos dice, solo el amor puede mover montañas. Si uno lee esto, pues así uno no vea la imagen de estos dos ahí abrazándose, pues uno ya sabe que, o sea, fijo, se enamoran o algo así, ¿no? Ya si uno lee después el título, La montaña entre nosotros, pues igual uno ya sabe que habrá obstáculos, que seguramente no se pueden amar o que algo sucede. Ya eso más adelante se retroalimenta o se completa con lo que sería el resto de la imagen, que si por ejemplo acá ya vemos que, por ejemplo, el avión está ahí todo estallado, pues ahí uno ya se hace una idea de que el conflicto es un accidente, sí, todo se complementa. Pero en el caso de este tagline, pues en esa sola frase, que es bien sencilla, se debe abarcar todo lo que es ese formato, todo lo que es como tal esa narrativa, para hacer también una idea al espectador. Aquí hay otro ejemplo. Esta es otra película, Mis huellas a casa. Si acá nosotros leemos el tagline, nos dice, hay lazos que ni la distancia puede romper. Pues aquí, ¿alguno habló? Creo que no es cierto. Bueno, entonces, acá nos dicen, hay lazos que ni la distancia puede romper. Entonces, acá, claro, nosotros ya nos hacemos a la idea de que seguramente el perro se va a perder o se lo roban o lo secuestran o lo venden o alguna cosa pasa con el animalito, pero pues se va lejos, ¿no? Y pues claramente... pues todas las películas de animalitos pues ya se sabe que son tristes, que son de que se pierden y que se van a la distancia y después vuelven, pero pues básicamente todo el grosso y todo el conflicto global de ese contenido se coloca en ese tagline. Espérenme, alguien escribió, profe, el tagline es el eslogan en el mundo audiovisual. Exacto, 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 es el eslogan, es esa frase condensada que ya nos da esa idea de lo que trata ese contenido audiovisual, como lo que nos va a ofrecer, ¿sí? Durante toda esa película. Ese es el tagline. Y sí, claro, al eslogan lo podemos relacionar por completo, solamente que esto ya en la parte audiovisual. Listo, entonces, ahora nosotros vamos a ver la estructura de los tres actos, que pues es fundamental también para aprender cómo estructurar el guión, ¿no? El guión ya sea de cine, de televisión o pues también cualquier contenido digital. Lo mismo sucede con los puntos de giro y pues también con los tipos de finales y demás. Entonces, en la estructura de un guión cinematográfico, digamos que no hay normas, pero sí hay convenciones que llevan pues funcionando desde hace un montón de años para contar historias. Entonces, vamos a ver en profundidad la estructura tanto aristotélica, que es la que ustedes ven en pantalla, y acá al inicio también está la estructura aristotélica, y el paradigma de Sid Field. Entonces, ellos desde hace décadas pues han servido a muchos guionistas para pues aprender y desarrollar y pues ya en la práctica de escribir un guión literario, ¿no? Sobre todo. Entonces, vamos a ver también aquí conceptos como el detonante, el mind point, el clímax, etcétera. Entonces, el origen de esta estructura se remonta hace muchísimos años a la antigüedad, desde que pues básicamente el lenguaje y la narrativa pues ya estaba implícita en el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muchísimos años, en ese entonces se hablaba mucho de los cuenteros o los bufones, como los llamaban también en la época de los reinados, o también las historias cotidianas que se contaban durante los campamentos. Digamos que incluso también en la antigüedad los grupos de personas y pues algunas tribus indígenas tenían como costumbre salir a cazar, a acampar y pues contaban historias. Digamos que por eso también actualmente cuando uno va a acampar pues se hace ese típico plan de la fogata y contar historias, ¿no? Y pues así también lo muestran en las películas, porque digamos que todo eso venía precisamente de los antepasados. De hecho, por ejemplo, nosotros acá en Colombia, en un contexto pues más nuestro,
las personas contaban historias cantando, ¿no? A esas personas se les llamaban los juglares. Pero bueno, digamos que ya nosotros remontándonos al tema de los tres actos, pues tenemos ya claro que toda historia pues debe tener un planteamiento, un desarrollo o un nudo y un desenlace. Entonces, el primero que marcó precisamente esa estructura para contar historias fue Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, él abarcó lo que sería un tratado, que es el que ustedes pueden ver en pantalla, y ese tratado se llama Poética. Y pues él recolectó básicamente las prácticas más comunes en el teatro griego y ese tratado es la base de las historias que se escriben, ya sean en películas, novelas, teatro, etcétera, etcétera. Entonces Aristóteles lo que quería crear precisamente era una estructura o una forma de planear precisamente esa forma en la que se daban a conocer esas obras teatrales, ¿no? Cómo se daban a conocer esas historias. Entonces él comenzó a visitar varias de estas personas que armaban esas obras, comenzó a analizar esas historias y a partir de eso abarcó esa estructura. Y pues a partir precisamente de esa obra de Aristóteles, pues también nosotros encontramos personajes también como, por ejemplo, Robert McKee, el mismo Sid Field, Linda Seger, Blake Snyder, bueno, etcétera, que pues también escribieron manuales de guiones que pues analizan cómo contar historias para cine. Pero uno de los más conocidos, posteriormente Aristóteles, recuerden que la estructura de Aristóteles se basa en el planteamiento, desarrollo y desenlace. Posterior a esto, y ya cuando Aristóteles hizo famoso este tratado de poética, apareció Sid Field. Entonces, este tipo lo que hizo fue que llamó a estos tres actos, pues con palabras diferentes. Planteamiento, ese planteamiento sí quedó exactamente igual. El segundo lo llamó confrontación y el tercero lo llamó resolución. Es decir, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que hizo Aristóteles, pero él simplemente le cambió las palabras y lo registró con derechos de autor. O sea, prácticamente él parafraseó y esa parafraseada, pues, le colocó los derechos de autor, no la patentó. Entonces, vamos a ver estos tres actos de Aristóteles en conjunto con el paradigma de Cid. ¿Cuál es la importancia de ver los dos paradigmas? Porque pues cuando nosotros buscamos información sobre esto nos van a aparecer los dos y muchas veces en cuanto a guión o producción audiovisual puede existir confusión en cuál es verdadero, ¿no? Como se dice, planteamiento, desarrollo, desenlace, o si se dice planteamiento, confrontación, resolución. Entonces, para aclararles a ustedes, es básicamente lo mismo. ¿Que quién fue el primero que lo hizo? Pues Aristóteles. ¿Que quién fue el que se le copió? Pues este man Sid Field. Es lo mismo, simplemente que él puso diferentes palabras. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros hablemos de cualquiera de estos dos modelos, pues no se vayan a confundir porque es básicamente lo mismo. Entonces, todo este paradigma o este modelo en general, lo que nos va a ayudar a ver es los acontecimientos o pues las situaciones más importantes que pues suceden en la historia, en la narrativa que nosotros estemos abarcando. Entonces, en la línea que ustedes pueden ver en pantalla, pues podemos ver los tres actos y en medio de cada acto podemos ver puntos de giro, que son los que están con las estrellitas. O lo que les comentaba en la clase anterior también, como sorpresas. Eso, Aristóteles a estas sorpresas las llamaba peripecias. Claramente eso pues aún puede que se utilice, pero es que como son conceptos aristotélicos que pueden ser muy técnicos, pues ya actualmente se le conoce más como las sorpresas, ¿sí? Pero aquí en la línea ustedes las ven pues según el modelo aristotélico como peripecias. Y pues bueno, ya vamos a profundizar un poco más en cada acto. Entonces, el acto 1 o el planteamiento se presenta el protagonista, ¿no? Y pues
también se presenta ese entorno, el entorno en el que se está desempeñando el protagonista. Aquí la idea es que nosotros hagamos un contexto de su relación con las demás reglas de su mundo, ¿no? Y pues se presenta el suceso también que rompe su rutina. Entonces, ese suceso se puede llamar detonante, desencadenante o punto de ataque. Y pues es por supuesto el que hace que se presente la trama de la historia en general. El segundo acto viene siendo el desarrollo, según Aristóteles, o la confrontación, según Sid Field. Y pues este viene siendo el más complejo porque pues pone a prueba al protagonista, ¿no? O a diferentes personajes en dado caso. Y pues también es el más largo, ese acto 2 es el más largo. Digamos que acá la idea es generar atención todo el tiempo y ahí se desarrolla también el antagonista, que es el que impide al protagonista alcanzar sus objetivos, ¿no? O pues aparecen también sencillamente los personajes secundarios. Ahí aparecen también los obstáculos, el llamado mind point o punto medio, que es un punto a mitad del segundo acto y básicamente un punto de giro que impulsa el interés. Aquí en la línea ustedes lo pueden ver también como mind point. Este puede ser antes del segundo acto o durante el segundo acto. Y ese es el que va a dar también mayor interés, el que va a despertar nuevos conflictos para que se siga enganchando al espectador a través de la historia. Entonces, esos puntos de giro o el man point pueden ser varios, ¿no? Mientras sea como algo natural, algo no reforzado, eso también se basa mucho o va muy de la mano a lo que nosotros habíamos visto también en la clase anterior sobre el planting y el payoff. También es importante abarcarlo, pues van de la mano con ese mind point, mejor dicho. Y pues antes de pasar a ese tercer acto, se puede colocar, como les comentaba, antes de pasar al segundo acto o durante el segundo acto, antes de pasar al tercero, se puede colocar ese mind point o pues ese punto de giro o ese acontecimiento que hace que ese protagonista tome una decisión o cumpla su objetivo para pasar al desenlace. Y finalmente, llegamos al tercer acto que contiene el desenlace. El desenlace según Aristóteles o la resolución según Sid Field. Hasta aquí, digamos que el personaje ya superó sus adversidades y pues se ve lo que pasa después de todo el sufrimiento, ¿no? De todo el dolor, de todos los obstáculos. Y pues aquí ya se puede generar un anticlímax. Ese anticlímax es un suceso que podemos tomar como si fuera el final. Nosotros pensamos que es el final, pero resulta que no. Y pues ya hasta que llega el momento final, que es como esa batalla final del protagonista y ese momento también como de emoción en que se consigue o no el objetivo y en el que pues podemos tener un buen o un mal final. Pero pues bueno, ahí, al igual que se puede producir un anticlímax, pues tenemos también otra herramienta que se puede presentar durante el clímax. Y a esa Aristóteles la llamó anagnórisis, que esa es la que ustedes pueden ver también aquí en la línea como anagnórisis. La traducción es dejar de ignorar. Y esa anagnórisis, entonces, como dejar de ignorar, es básicamente cuando el protagonista se da cuenta de algo que había ignorado durante todo el suceso, durante toda la narrativa, durante toda la película o lo que estemos abarcando. Entonces, aquí tenemos como ejemplo Sexto Sentido. Este es como lo más cercano a lo que tenemos a una anagnórisis. Entonces, aquí, pues los que ya vieron Sexto Sentido, pues van a entender un poco más. Y es que la anagnórisis se aclara cuando él ya se da cuenta de que él estaba muerto, ¿sí? Entonces, durante toda la película, él había ignorado eso. Él pensaba que estaba vivo y pues como él hablaba con el niño, ¿verdad? Pero el niño veía muertos y él pensaba que él dentro de su psicología lo estaba ayudando a entender ese don que él tenía, pero resulta que el niño lo veía a él porque él en realidad estaba muerto y él no sabía. Esa viene siendo la anagnórisis, que el protagonista o el personaje durante toda la película, durante toda la trama, ignoró algo y después se da cuenta. Esa es la anagnórisis. ¿Listo?
Los tres actos, aquí ustedes la pueden ver un poco más claro con varios ejemplos que nosotros vamos a estar viendo ahorita. Pero entonces, aquí la idea es que nosotros entendamos que nosotros, antes que guionistas o antes de comenzar a practicar todo el tema de los guiones, pues nosotros vamos a ser narradores, ¿sí? Nosotros vamos a contar historias. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer antes de comenzar a redactar un guión. Entonces, aquí, digamos, de que el primero, el que se tiene también como constancia que sentó las bases teóricas de la estructura, pues para las historias fue Aristóteles, ¿no? En el siglo IV, como les comentaba, antes de Cristo. Y pues precisamente él fue el que dio pie para todo esto que hemos visto hasta el momento, del acto 1, 2, 3, los puntos de giro, mind point, peripecias, anagnórisis. Él fue el primero que comenzó a abarcar precisamente pues todo este tema. Y pues es importante precisamente por eso que nosotros comencemos a practicarlo. Si ustedes bien, de pronto no vamos a hacer un guión completo, pero sí la idea es que ustedes ya de manera práctica, cada uno pues comience a redactar. De pronto si a ustedes no les gusta escribir, pues entonces lean historias corticas, después otras historias más largas. Comiencen a identificar estos diferentes puntos, los actos, las peripecias, los anticlímax, el clímax, el final, todo eso, comiencen a analizarlo, ya sea a partir de la lectura, si a ustedes no les gusta leer, entonces vean cualquier contenido que a ustedes les guste y pues comiencen también a identificar precisamente pues ese tipo de, de modelos, ¿no? De estructuras que estamos planteando desde Aristóteles. Entonces, aquí es bien importante también que nosotros abarquemos precisamente el clímax. Este clímax viene siendo lo que antecede al final. Entonces, ese clímax, sí, ya a diferencia del anticlímax, sí es lo que nos va a dar el paso precisamente a ese final, sea malo, sea bueno. Recuerden que lo ideal es que nosotros evitemos un Deus ex machina. Pero pues ese clímax también es bien importante porque nos va a ayudar a plantear también una emotividad antes del final, para que ese final sea muchísimo más emocionante también, ¿no? Que si todos los contenidos tienen los tres actos, todos los contenidos tienen los tres actos, que si por ejemplo es un cortometraje, que si es una película, etcétera, ¿sí? Entonces, lo ideal es que pues todos tengan esos tres actos bien completos precisamente para que se tenga pues una buena estructura. Cuando nosotros hablemos de secuelas, que por ejemplo hay secuelas que no tienen un final concreto porque pues va a seguir la segunda, la tercera, la cuarta parte, sí se puede llegar a un clímax y se puede llegar a un final, digamos que un final a medias, un final que vaya a dar puntos o coloque un planting en lo que sería o lo que se aclararía en la segunda parte o en la tercera parte, en general en las secuelas. Digamos que no sería un final final, sino que en ese final se sembraría también un planting para continuar con esa historia. Ahí digamos que sí tenemos como cierta excepción. Entonces, ahora sí vamos a abarcar aquí lo que sería este ejemplo. En concreto, vamos a abarcar este que pues es telenovela y vamos a abarcar otro con una película. Entonces, Profe, aquí, las series no pueden terminar en clímax, o sea, dejarlo ahí hasta clímax. O no sí puede se, existir un final en clímax. sí se puede. Lo que pasa es que el guión en general, ustedes cuando veamos la parte ya del guión, se van a dar cuenta que no hay una estructura, digamos que básica, una estructura completa para todos los guionistas. Cada guionista o cada director puede terminar o iniciar su estructura o sus contenidos como guste. Digamos, es completamente abierto que lo dejen en el clímax sin un final, si así gustan.
Eso es respetable, se puede, digamos que si durante toda la estructura se abarcaron bien los puntos de giro, el planting y el payoff, etcétera, se puede dejar hasta el clímax, claro, y se corta y se puede dejar para una secuela o simplemente se corta y se deja así. Eso ya va dependiendo la práctica, el estilo de cada guionista o de cada director, ¿sí? Digamos que esos contenidos que quedan así como en el clímax o que quedan sin un final concreto son reducidos, son pocos los contenidos que quedan así, pero es precisamente por ese estilo del guionista o porque van para secuela, pero claro que sí se puede hacer. Esto es respetable, pero la mayoría sí van del acto uno al 3. ¿Listo? Sí respondí tu duda. Sí, sí, señora. Lo que pasa es que estaba pensando en la serie Dark y esa serie como que mueve por todos lados porque muestra la anagnórisis y luego va para el clímax y, o sea, lo va volteando a uno como por todos lados. Sí, de hecho es que, por ejemplo, ese tipo de series o incluso las películas, ya cuando ustedes vean, por ejemplo, Parásitos, se van a dar cuenta que son guiones que tienen una estructura completamente diferente a lo que sería el modelo tradicional, que es el que estamos viendo. Y de hecho son series o películas que ganan premios y demás porque son la excepción a la estructura, pero al ser la excepción también se arriesgan muchísimo a que el espectador se pierda o que de pronto se pierda el interés. Entonces, por eso precisamente hay que abarcar muy, muy, muy bien el resto de la estructura en planting y payoff sobre todo para que se entienda y no se vaya a perder la narrativa, ¿sí? Dentro de esa estructura. Pero pues sí, claro que se puede cambiar por completo la estructura, pero eso sí ya va en la práctica completamente de tanto director como guionista. Siempre y cuando lo hagan bien, se puede hacer por completo. Listo, entonces. Bueno, vamos ahora sí con este primer ejemplo. Entonces, vamos a iniciar con el acto uno. Entonces, este acto uno, recuerden que acá es cuando nosotros vamos a comenzar a hacer como la aclaración del protagonista, ¿no? De quién es, de cómo se está desempeñando, cuál es su entorno, el contexto de la historia, el conflicto en general, la relación que hay entre el protagonista y otros personajes y pues como las reglas en general de su mundo. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a ver precisamente eso. Primero, pues vamos a ver a Betty. Los que de pronto ya vieron la telenovela, saben que en principio presentan a Betty, ¿no? Que es una vieja que, pues sí, bueno, dentro de la narrativa era fea, que además ella tenía una familia muy conservadora. Acá ustedes pueden ver su papá, su mamá, súper conservadores, que el papá también es más bien machista, que la sobreprotegen muchísimo porque pues ella es como la niña de la casa, ¿no? Es la única hija, entonces ella no tiene como mayor experiencia en el mundo real, no tiene muchas amistades, digamos que su único amigo es otro man que también es feo dentro de su contexto. Es muy tímida, ha tenido por ahí solamente un novio y fue una experiencia terrible para ella, anda traumada también por eso. Y presentan también el otro mundo, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que es ella. Entonces acá están los otros personajes, tanto Armando como esta vieja Patricia, como Marcela, que pues son viejas que vienen de otro contexto completamente diferente, que tienen plata, bueno, por lo menos Marcela tiene mucha plata, que son mujeres muy bonitas, que sí tienen muchísima experiencia en su entorno social, también con hombres, con amistades, etcétera. Entonces, acá se ve el contraste, ¿no? Se presenta claramente la necesidad del personaje principal. Ella está en su momento necesitando trabajo y ella por su misma, la misma cantidad de estudios que ella tiene, lo preparada que está, no consigue trabajos porque simplemente está sobrecalificada. Entonces ella necesita encontrar trabajo y se presenta a Ecomoda. Este viene siendo el primer punto de giro, que es cuando ella la aceptan en Ecomoda como secretaria, ¿verdad? Y todo eso, pues ella se lo oculta a su familia porque ellos creen que ella ya es asistente de presidencia, pero era solamente la secretaria. Ya cuando nosotros nos basamos de pronto un poquito más en el tema del acto 2, ya pasando ese tema, abarcaríamos, por ejemplo, el anticlímax.
Ya a raíz de que todo esto pasa, ella se enamora de este tipo Armando. Ya posteriormente pasan también otros puntos de giro, como por ejemplo cuando ella se viene a enterar de que la lastimaron, ¿no? De que este tipo la usó. Pasamos al anticlímax, que es cuando ella conoce al tal francés, que eso también de pronto los que han visto memes en algún momento saben que todo el mundo preguntaba por qué ella no se había quedado con el francés. Y en su momento de la historia, eso era lo que se creía, que ella se iba a quedar con este tipo francés, que era todo lo contrario al protagonista Armando, ¿no? Era caballeroso, no se la pasaba gritando, la respetaba, la quería, le había demostrado interés y respeto desde que ella era fea. Entonces uno ahí ya jura que ella se va a quedar con él y que se va a hacer el final. Mientras tanto, sucede la anagnórisis, porque este tipo Armando durante toda la novela había ignorado que él de verdad estaba enamorado de Betty. Es decir, que dentro de su conflicto interno, él pensaba que él le tenía lástima, que de pronto se sentía arrepentido, se sentía culpable por haberla utilizado, pero él no era consciente de que en realidad él ya la amaba, de que en realidad sí se había enamorado. Cuando él se da cuenta de que sí la ama, ocurre la anagnórisis, ¿no? Y aparece otro punto de giro que vendría siendo cuando él ya le cuenta a su comprometida, ¿no? A Marcela, que él está enamorado, que él ya la quiere dejar y pues que quiere buscar a Betty y pues arreglar todo. El clímax pues ya viene siendo cuando pues Marcela, de pronto, es que como yo no sé si ustedes ya vieron la telenovela, hay una escena en la que Marcela pues habla con Betty, ¿no? Y ella le cuenta que pues ella ya sabe todo, que desde que ella sabía que él tenía un amante, que él no la había vuelto a tocar, etcétera, etcétera. O sea, como que básicamente esta vieja que durante toda la telenovela fue una porquería, pues le dice a Betty que se puede quedar con Armando, que porque él en realidad la ama, ¿no? Ese viene siendo el clímax. Y pues sí viene siendo un momento bien emotivo dentro de toda la narrativa. Y pues ya viene el final, que es cuando pues ya claramente ya pues ya está bonita, ya se unen, se casan, etcétera, ¿no? Y pues todo termina como todo el mundo quería, que ellos estuvieran felices, bellos y con plata. Esa vendría siendo, en resumidas cuentas, esa línea de los actos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de una película que viene siendo algo mucho más corto, claramente a lo que viene siendo Betty la Fea. Esta película se llama One Day. Si ustedes no la han visto, también se la recomiendo para que puedan revisar precisamente estos actos, los puntos de giro, etcétera. De paso, pues me les voy a tirar el final porque es necesario para hacerles el ejemplo, pero pues cuando la vean, pues la idea es que se vayan apropiando de los conceptos. Entonces, en el acto 1, igual, se comienza a presentar precisamente el personaje, a los dos personajes. Entonces, esta chica acá, donde ustedes la ven, ellos dos estaban en la universidad, básicamente ella era muy tímida, muy recatada, muy prudente, era como lo que en la universidad llamaban la típica ñoña o la nerd, como le dicen ahí. Y está también el protagonista, que es un man súper loco, que es como el popular, el lindo, el que todas las viejas le caen, el que se la pasa de fiesta en fiesta, etcétera. Ellos eran amigos y ella estaba enamorada de él, pero pues él, obviamente, como andaba de tumba locas, pues no se daba cuenta de que ella estaba enamorada de él. Uno de los puntos de giro sucede cuando ellos un día en una de las fiestas terminan quedándose juntos, se acuestan, comienzan como a salir, pero pues a la final el tipo no sale con nada porque pues era un loco. Entonces ellos siguen como amigos, básicamente. Ella sigue trabajando, estudiando, el tipo sigue en sus fiestas, en sus cosas. Los dos, digamos que toman caminos diferentes, pero siguen siendo muy amigos, se siguen comunicando, se ven de vez en cuando, etcétera. La anagnórisis sucede cuando más adelante, pues bueno, suceden muchas cosas, ¿no? El tipo se vuelve casi drogadicto, cae en vicios, se enferma porque pues como el tipo era retumba loca, se iba con cualquier vieja y pues ella siempre súper recatada, ¿no? Y apoyándolo y etcétera.
hasta que un día él se da cuenta de que él en realidad sí había estado enamorado también de ella y pues de que ella le hacía falta y de que ella era el amor de su vida. Ahí igual caen en anagnórisis. El anticlímax va cuando ellos ya se unen, ¿no? Ellos ya terminan en noviados, se van juntos, ya están felices y también lo mismo. A ese punto uno ya jura que se va a acabar la película y que ellos ya van a terminar juntos y que se van a casar y van a tener hijos, pero resulta que sucede algo estrepitoso al final de la película, bueno, no al final, casi al final. Y es que en uno de estos puntos de giro, bien importantes, pues la chica sale en su bicicleta, ¿no? Ya cuando uno piensa que se van a casar, sale en su bici, va por la calle y la atropella un bus. Entonces, ahí quedó muerta, se murió la protagonista, que pues es algo que uno claramente no se le va a ocurrir dentro de la historia. Entonces, cuando se muere, pues claramente ya nos damos cuenta que esto era un anticlímax. El tipo cae en depresión, se vuelve loco y pues como él ya venía con sus vicios la misma, ya después como que cae en razón, va y habla con su familia, todo muy emotivo y pues el final es que él ya igual termina solo, pero pues digamos que es una persona nueva, por así decirlo, cambió y pues ese es básicamente el final. ¿Listo? Entonces también para que ustedes la puedan ver y puedan como destacar también un poquito más esos cambios. Espérenme, les dejo de compartir un momento para ver el chat. Profe, ¿cuántos puntos de giro puede tener un guión o una historia? Freddy, bueno, los puntos de giro no es que hayan puntos de giro contados, una estructura contada. Los puntos de giro pueden ser los que el guionista quiera colocar y dependiendo de la historia pueden existir varios puntos de giro. Eh, por ejemplo, que aquí en el caso de Betty, que ella se quedó sin trabajo, después la recibieron en Ecomoda, después ella comienza a darse cuenta de las infidelidades de él, pero se termina enamorando de él, etcétera. ¿Sí? Dentro del contexto de cada uno de los personajes pueden existir varios puntos de giro, que es lo que da conflicto y sigue alimentando el conflicto en la narrativa. Digamos que estos puntos de giro que están aquí recalcados en cada uno de los ejemplos son puntos de giro que digamos que trazan un gran cambio o un gran acontecimiento en la historia. Pero dentro de cada acto existen más puntos de giro, más pequeñitos, que también alimentan esa narrativa. Y pues la cantidad de puntos de giro ya depende netamente del guionista, del estilo del guionista, pero pues también se deben colocar adecuadamente, igual que el planting y el payoff, porque no se puede llenar todo de puntos de giro a cada rato sin concluir o sin llevar un orden, pero pues sí se pueden colocar los que quiera el guionista dentro de la narrativa. No es una estructura, digamos que estructurada ya. Listo. Bueno, no sé si hasta el momento existan otras dudas, otras intervenciones para leerlos o escucharlos. No, profe, digamos que ya todo muy claro y pues con las intervenciones pues de nuestros compañeros también hemos ido pues saliendo de algunas dudas que de pronto hemos ido teniendo sobre la explicación, pero pues todo súper claro. Listo, perfecto. Súper, súper, listo. Para que aclaren un poquito lo del storyline también, o pues la estructura en general, miren los que no han podido ver Parásitos, revísenla, precisamente porque esa película va casi que en contra de toda la estructura tradicional que es la que nosotros hemos visto, que es precisamente lo que hablaban ahorita. Algún compañero preguntaba lo de la estructura. Entonces, revisen precisamente sus contenidos y pueden ver también las películas que les he recomendado o de pronto otras, las que a ustedes les gusten, pero vayan identificando esos diferentes procesos y estructuras dentro de lo que vayan viendo, ¿listo? De ahora en adelante. Entonces, bueno, creo que si no hay más dudas, entonces, si no hay más dudas, pues esa sería la temática. Recuerden, porfa, el cuestionario y cualquier duda que tengan, pues quedo pendiente de la plataforma, ¿listo? A sus mensajes. Gracias por su asistencia, su participación y que tengan buena noche.